Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por hacernos hijos tuyos, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra. Queremos conocerte más para amarte mejor. Queremos conocer más, Señor, de tu palabra para poder saber cómo comportarnos, qué creer, qué pensar y sobre todo, Señor, para crecer espiritualmente. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto me gusta este canto que hemos cantado ahora. Bueno, todos, la verdad. Me he disfrutado cada uno de los cantos, pero este último lo pedí al grupo de alabanza para introducir nuestro pensamiento en la palabra de Dios en este día. Porque muy pocas palabras tiene una profunda doctrina. La causa es el amor de Dios y el efecto es todo lo demás. Demasiadas veces alterar el orden de estas cosas acaba convirtiendo en falsa doctrina lo que se predica. Pórtate bien y Dios te prosperará, dicen algunos. Pero el Evangelio dice, pórtate bien porque Dios ya te prosperó. Qué importante es entender la causa y cuáles deberán ser los efectos. Me gustaría empezar este mensaje en esta mañana como las cartas, ¿no?, de los apóstoles, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero también con los destinatarios del mensaje, como suelen hacer los apóstoles, porque aunque el mensaje de la palabra es para todo el que pueda escucharlo y el Espíritu Santo se encarga de dar a cada uno la porción que necesita, incluso para que el que no cree, crea, este mensaje, como el texto en el que está inspirado, es para los hijos de Dios que desean parecerse cada vez más a su Padre. En valenciano tenemos un dicho, que luego traduciré para el que no entienda: el que no li sembla son pare es un porc. El que no se parece a su padre es un puerco. Eso es un dicho que tenemos los valencianos. Y esto es todavía más verdad, si cabe, cuando se trata de Dios como Padre y de nosotros como hijos. Desear parecernos más a Él es lo que tiene que caracterizar la vida de quienes se saben hijos de Dios. Espero y deseo que todos y cada uno de nosotros queramos ser una de ellos en esta mañana al recibir este mensaje. Ser parecidos a nuestro Padre, o como dice el apóstol Pablo en el texto que luego compartiré, estar llenos de la plenitud de Dios. Una frase, una expresión que a veces traducimos en nuestra mente como algo estrafalario, como algo que tiene que ser, no sé, algo abstracto, etéreo. No. Si realmente estar llenos de la plenitud de Dios viene a ser eso, parecernos a nuestro Padre Celestial. Y esa es la voluntad de Dios y esa es la voluntad de la palabra de esta mañana para quienes nos sabemos y nos creemos hijos de Dios. Así pues, que si somos uno de ellos o ellas, este mensaje va para nosotros, va para cada uno de los hijos de Dios. Mirad, seguro que sabéis, incluso creéis, espero, que Dios os ama. Pero, ¿sabéis cuánto os ama? Que levante la mano el que ha pensado mucho o muchísimo. Bueno, lo habéis pensado más, pero no levantáis la mano si os maten, pero es igual. ¿Por qué? Porque es lo normal. O sea, a priori Dios me ama. ¿Y cuánto te ama? Mucho. Eso es lo primero que sale. Hombre, y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Pero si decimos mucho o muchísimo, reconoceremos que seguimos sin respuesta. ¿Cuánto te ama Dios? Yo creo que con eso del amor de Dios y en cuanto al cuánto nos ama, nos puede pasar o nos pasa como a Juan, el apóstol Juan. Yo me imagino a Juan escribiendo el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 14, versículo 15, y cuando iba a escribir el 16, que creo que todos lo sabéis de memoria, ahí se tuvo que parar Juan y por un momento pensar, a ver, Dios nos ama, pero nos ama como
¿Como una madre a sus hijos? No, más todavía. ¿Como un padre? Más todavía. ¿Como un amigo? Más todavía. ¿Y sabéis qué se le ocurrió al hombre escribir, verdad? ¿Recordáis todo lo que escribió? ¿Qué escribió? Lo primero. De tal manera, o tanto nos amó Dios, pues depende de la traducción que cojamos. O sea, le faltaron palabras a Juan para expresar el amor de Dios. No tenía cómo compararlo. Y ahí queda registrado. De tal manera, pero con Juan nos pasa como con el mucho, muchísimo, que seguimos sin saber cuánto nos ama Dios. Y alguno se puede estar preguntando, pastor, ¿qué más da? Si lo importante es saber que Dios nos ama, y ya está. Si piensas así, permíteme que te muestre por medio de la palabra la suma importancia, la grandísima importancia que tiene saber cuánto nos ama Dios. Porque es posible que para ser salvo, para aceptar la salvación de Cristo, solo no sea suficiente saber que Dios nos ama. Y está bien. Sin embargo, para que se complete la manifestación de esa salvación en nosotros, para que esa salvación sea algo realmente y no solamente algo a futuro, sino presente y poderoso, nos es necesario conocer el tamaño del amor de Dios por cada uno de nosotros. De lo contrario, permaneceremos en una mediocridad espiritual que ni agrada a Dios en el cielo, ni glorifica a Dios delante de los hombres. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, en una de sus más universales epístolas, después de la de Romanos, seguramente la más universal es de Efesios, por la riqueza doctrinal que tiene en sus capítulos y versículos. Y Pablo en esa carta comparte con los hermanos, con los hijos de Dios, el contenido de una de sus oraciones a favor de cada uno de ellos. Y esto es lo que pide el apóstol Pablo en Efesios 3, 17b al 19. Pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pablo no perdería el tiempo orando algo así y además compartiéndolo en una carta si no tuviera muchísima importancia, hermanos. No es un tema menor, por más que a veces mediocremente lo minimicemos. Pablo está orando para que sepamos el alto, el ancho, el largo y el profundo del amor de Cristo. ¿Cuánto te ama Cristo? Un apóstol de Jesucristo no levantaría una oración como esta si no estuviera seguro de que comprender y conocer la medida de ese amor de Dios para cada uno de nosotros es lo que nos llevará no solo a ser salvos, sino además a ser llenos de la plenitud de Dios. A no ser hombres y mujeres espiritualmente mediocres, como quienes se conforman con saber simplemente que Dios les ama, aunque sea mucho. ¿Y por qué nos llevará ese conocimiento de cuánto nos ama el Señor a ser llenos de la plenitud de Dios? ¿Qué relación hay entre estas dos ideas? Pues porque una cosa afectará a la otra. Como hemos cantado, tu amor por mí es más dulce que la miel. Y entonces, ¿qué hago yo? Te sirvo, te alabo, te doy todo mi amor. Causa, efecto. Hay una profunda relación entre el conocimiento del tamaño del amor de Cristo por cada uno en particular de nosotros y la manera en que nosotros vamos a responder a Dios. Vamos a amar a Dios. En definitiva, vamos a adorar a Dios. La adoración, hermanos, y el amor a Dios es proporcional al amor que hemos reconocido
recibir de Dios, al tamaño del amor que hemos recibido de Dios. No olvidemos, como se nos ha leído en la palabra, que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Causa, efecto. Cuanto mayor y más concreto sea nuestro conocimiento de la medida del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, más amplia y profunda será nuestra adoración a Él. Esto le ilustró el Señor Jesús a Simón el fariseo en su casa, cuando menospreciaba a aquella mujer que derramó el perfume a sus pies. Y le puso aquella parábola. 2 deudores, uno 50.000 debía, el otro 5.000, y a los 2 les perdonó. Dice, ¿cuál crees que amará más? Y Simón el fariseo, que hasta ahí sí llegaba, dijo, hombre, al que más se le perdonó. Causa, efecto. Y ahí tenemos a la mujer derramando lo mejor de ella a los pies de Cristo, como efecto del reconocimiento del amor de aquel gran hombre que tenía delante. Pero necesito aclarar lo que entendemos y a qué me refiero por adoración. Yo espero que no sea el caso de nadie, pero hay alguno que todavía entiende que adoración son canciones con música lenta. Alguno todavía tiene esa idea, ¿no? Adorar es cantar con música lenta, suave. Sí, se puede adorar así, pero eso no es la adoración. La adoración a la que nos estamos refiriendo como efecto del amor de Cristo por cada uno de nosotros es el amor a Dios con todo nuestro ser y por encima de todas las cosas. Eso es adoración. Un amor o adoración que nos llevará a desear conocerle más y más a través de Cristo y su palabra. Como cantamos en uno de nuestros cánticos, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Eso es adoración. Amor o adoración que nos llevará a agradecer todas sus bendiciones sobre nosotros. Y como dice el Salmo 103, y no olvidar ninguno de sus beneficios. Eso es adoración. Amor y adoración que nos llevará a proclamar y alabar todos y cada uno de los atributos de Dios. Como diría Pedro en su primera carta, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es adoración. Amor y adoración que nos llevarán a dar testimonio de su amor por cada uno de nosotros. Ve y diles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, dijo Jesús. Eso es adoración. Un amor o adoración que nos lleva a dejarnos transformar a su imagen en santidad, humildad y servicio, hasta la plenitud de Dios en nosotros, hasta ser hijos que parecen a sus padres. Y así lo expresa Pablo en esa experiencia entre la palabra de Dios que está compartiendo con los corintios. Nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está la adoración, ahí está el efecto de una causa tan grande como el amor de Cristo por cada uno de nosotros en su medida exacta. Y esa es la razón por la que Pablo levanta esta oración que hoy, como no, hago mía también para mi vida y para esta iglesia y para cada una de vuestras vidas. Pido que arraigados y cimentados en amor podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa todo entendimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. Algunos se lo cree. Pero bueno, llegados a este punto, ¿cómo conocer la medida del amor de Dios? El ancho, el largo, el profundo, el alto. Mirad, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y es el único que recibió del Padre las siguientes palabras. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. A priori, este es el único Hijo de Dios y el único que ha recibido estas palabras. Sin embargo, sabemos que Dios nos ama y cuánto nos ama, porque sin ser como Cristo, sin que el Padre tenga motivos para complacerse en nosotros como con Jesús, Dios nos adopta como hijos suyos, cuando solo por la fe
le entregamos nuestras vidas a Cristo y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Tanto es así que el apóstol Juan exclama: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sabemos que Dios nos ama y cuánto nos ama porque nos recibe como hijos sin parecernos en casi nada al Hijo que es Cristo, a quien entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores. Por eso sabemos que Dios nos ama y por eso podemos saber cuánto nos ama. Y ahora sí que desvelo el misterio. ¿Cuánto te ama Dios? Mide la distancia que hay entre Cristo y tú. Y tendrás la medida justa y exacta de cuánto te ama Dios. Lo que Pablo, por tanto, está pidiendo a Dios es que toda la Iglesia, que cada creyente seamos plenamente conscientes de la distancia que hay entre Cristo y cada uno de nosotros, de manera que conozcamos y comprendamos la medida del amor de Dios, que supera toda lógica y todo mérito por nuestra parte. Un conocimiento y comprensión que nos hará ser llenos de la plenitud de Dios, con las siguientes consecuencias prácticas, que ahora os cuento. Causa, efecto. Pero recuerda, ¿cuánto te ama Dios? Mira a Cristo. Luego te miras a ti mismo. Ahí está la justa medida de lo que Dios te ama. Porque todo cuanto falta en ti para ser como Cristo, lo suple Cristo. Todo. Y esto tiene unos efectos, unas consecuencias. Ya no pondremos nuestra mirada en los hermanos para compararnos con ellos, sino que la pondremos en Cristo para tener siempre delante de nosotros la medida del amor de Dios por cada uno de nosotros en particular. Ya que no podemos saber la medida del amor de Dios por los demás, porque solo Dios y uno mismo podemos saber la distancia que hay entre nosotros y Cristo. El primer efecto de la respuesta a esta oración del apóstol Pablo es que ya no miro más al hermano para ver y compararme. Ahora miro a Cristo y tengo delante de mí siempre a Cristo para darme cuenta cuánto me ama Dios, que con todo lo que me sigue faltando para ser como Él, me ha llamado hijo suyo. A mí me impacta esto, hermanos, no sé a vosotros. A mí me impacta. Porque cuando el Señor me ha llevado a esta misma reflexión y me he visto a la luz de Cristo mismo, he podido medir cuánto me ama Dios. Exactamente sé cuánto me ama Dios, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? No tiene nada que ver mi medida con la tuya. Nada. Son medidas incomparables. Para todos suficientes. Pero cuidado con las comparaciones. Porque si son odiosas normalmente, en estas cosas todavía más. Cada uno debe tener delante de sí, cada día, a Cristo y la distancia que hay entre Él y uno mismo. Ahí tienes el alto, el ancho, el largo y el profundo del amor de Dios por ti. Ahí tienes la causa. Y ahora los efectos. No volver a compararme con mi hermano, sino solamente con Cristo. En la historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo, que he nombrado antes en casa de Simón el fariseo, ¿qué hacía el fariseo? Se comparaba con la mujer. Entonces, él podía ser el más mediocre de los maestros de Israel. ¿Por qué? Porque había gente como aquella mujer que tenía fama de pecadora. Y ahí estaba él, que no le dio ni los buenos días a Jesús, por llamarlo en una expresión coloquial. Sabemos lo que dice el texto. No le lavó los pies, no le dio un beso, ¿verdad? ¿Recordáis? ¿Por qué? Porque su mirada en su relación con Dios no estaba puesta en Dios, estaba puesta en aquella mujer. Si supiera quién es esta mujer, decía para sí el fariseo. Y eso lo hacemos nosotros también, hermanos, si supiera cómo es este. No, hermano, hermana, prohibido. Si quieres ser como tu padre, prohibido mirar a tu hermano y medirte con tu hermano.
en este sentido. Porque la única medida de nuestra adoración, de nuestro amor a Dios, la va a dar la distancia que hay entre Dios, entre Cristo y tú, entre Cristo y yo. Así que, cuando somos como aquella mujer en casa del fariseo, que miraba su propio pecado y al mismo tiempo la grandeza del hombre que tenía delante, la única respuesta, el único efecto que podía producir semejante mirada era derramar no solamente ella, sino lo más caro que tenía, lo mejor de ella, a los pies de Cristo. Esa mujer adoró, porque tuvo la justa medida de cuánto la amaba ese hombre, de cuán digna la hacía sentir ese hombre, y no el religioso fariseo que la menospreciaba. Por eso Pablo pide en esto en oración, porque sabe perfectamente que quien tiene una buena medida de cuánto le ama a Dios, a pesar de la distancia que tiene con Cristo, será una persona que quebranta su corazón cada día delante de Dios para adorarle, y así ser llenos de la plenitud de Dios. Pablo sabe esto, y Pablo ora por esto, y hoy el Espíritu Santo lo trae aquí, para que quieras saber, para que comprendas la medida del amor de Dios por ti en Cristo. Pablo pide esto en oración porque sabe perfectamente que quien tiene una buena medida de cuánto le ama a Dios, a pesar de la distancia que tiene con Cristo, será un verdadero adorador que deseará parecerse cada día más a Cristo, el Hijo amado en quien el Padre se complace y que hará y dejará de hacer lo que sea necesario para que así sea. Por eso ora Pablo esto, por eso escribe Pablo eso y por eso hoy lo comparto con vosotros en el nombre del Señor. Porque a esto se refiere Juan cuando en su primera carta, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es importante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O en palabras de Pablo, es lleno de toda la plenitud de Dios. Causa, efecto. Así es la adoración y sus consecuencias en todo aquel que tiene conocimiento de la medida del amor de Dios por él. Así es como seremos llenos de la plenitud de Dios. Y no solo para la eternidad cuando lleguemos al cielo, sino para aquí y para ahora, para cada día de nuestras vidas. Mirad, hermanos, saber que Dios nos ama mucho es consolador. Pero saber cuánto nos ama nos dispone a adorar cada día con un corazón quebrantado delante de Dios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, del Hijo, en quien Dios se complace, Jesucristo. El mundo te va a decir de mil maneras: quebrantamiento, humillarte, no. El creyente mediocre te va a decir: pero si yo sé que Dios me ama y es suficiente. Pero Dios nos dice, Isaías 57:15, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde quieres estar tú, hermano, hermana? ¿Entre los mediocres que saben que Dios les ama y ya está? ¿O entre aquellos a los que Dios vivifica? Entre aquellos a los que Dios levanta. ¿Cuánta gente se consuela con saber que Dios la ama, mientras que su vida sigue siendo un desastre? Sin embargo, cuando además de saber que Dios te ama, eres consciente de cuánto te ama, de la distancia entre tú y Cristo, entonces llega el quebrantamiento y la adoración. Entonces somos transformados más y más en la imagen de Cristo. Entonces el consuelo de Dios no solo nos hace sentir bien, sino que llena cada día nuestras vidas de su presencia y forja en nosotros su carácter. Necesitas tener delante de ti cada día la distancia entre Cristo y tú. Esa causa producirá el más maravilloso de los efectos en tu vida.
y consecuentemente y a través de tu vida en los demás. Por eso, como el apóstol Pablo, yo también quiero pedir a Dios en este día que comprendamos con todos los santos el ancho, largo, alto y profundo del amor de Dios en Cristo. No nos conformemos con menos, hermanos. No nos conformemos con migajas espirituales que nos hagan sentir bien un poco de tiempo. Al contrario, dejemos que Dios llene completamente nuestras vidas. Es su voluntad, es su deseo. Solo tienes que comprender la medida del amor de Cristo por ti y esto empieza a ocurrir en tu vida. Es muy romántico saber y que nos recuerden que Dios nos ama. Es romántico, pero es poderoso saber y ser consciente de cuánto nos ama. Tú decides, ¿eres un romántico de la fe o eres un hombre y mujer poderosa en Cristo? Por eso trae tu mente y corazón cada día la distancia entre tú y Cristo. Quebranta tu corazón y adora, porque sólo así seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Es por eso hemos cantado que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor, te adoro. Pero lo importante, lo que lo hace posible y poderoso, es tu amor por mí, que es más dulce que la miel. Y que cuando yo no llegué, Cristo llegó por mí. Cada día en nuestras vidas, hermanos, cada día. Tenemos retos por delante, hermanos, personales como iglesia. Y a mí me gustaría a veces tener el carisma que tienen otros, ¿no? A veces envidio sanamente, si se puede envidiar a otros, con ese carisma, esa capacidad de movilizar a todo el mundo con 4 palabras. Pero ¿sabéis una cosa? El Señor me ha enseñado que o me moviliza el amor de Cristo, o ya puede venir el más carismático de los líderes, que lo único que conseguirá es efervescencia, que igual que la espuma de la Coca-Cola, sube y baja. Pero un hombre, una mujer, una iglesia, que cada uno está mirando a Cristo en comparación consigo mismo, eso es una iglesia poderosa. Que no hace falta ningún hombre o mujer carismática que venga a arengaros para servir a Dios, para adorar a Dios, para reuniros, para hacer lo que Dios quiere que haga y quitar de nuestra vida lo que Dios quiere que quitemos. No hace falta que te arenguen nadie. Si comprendes el amor de Dios en Cristo, la medida de ese amor, no hace falta que Dios y nadie te arengue. Porque es suficiente mirar cuánto me ha amado Cristo para que yo ponga mi vida a su disposición. Y te pido, iglesia, en el nombre del Señor, que si no lo estabas haciendo así, que si estabas conforme con que Dios te ama y ya está, que si estabas conforme en que Dios te ama y además hay peores que yo en la iglesia, si estabas en esa tesitura, sal de ahí en el nombre del Señor. Vuelve a mirar a Cristo, como dice también la palabra de Dios, fija tus ojos en Cristo y tira para adelante, hermano, tira para adelante, hermana, tira para adelante, iglesia. Y que el Señor muestre no solo de cuánto amor es capaz de darnos, sino de cuánto poder tiene a través de ti y de mí, a través de esta iglesia, para su gloria y para bendición nuestra y de muchos a nuestro alrededor. Oramos, hermanos. Bendito eres, Padre nuestro. Maravilloso eres tú, Señor, porque no hace falta nada ni nadie más, Padre Santo, para llevar nuestras vidas a adorarte, a rendirnos delante de ti. Solo Cristo, solo el gran amor con que Cristo nos ha amado, solo la distancia que Él ha cubierto entre ti y cada uno de nosotros es más que suficiente, Señor. Por eso me uno a la oración de tu siervo Pablo y la hago mía en esta mañana para mi vida y para esta iglesia, Señor. Ayúdanos a tener delante de nosotros cada día la distancia entre Cristo y cada uno de nosotros para comprobar el tamaño de tu amor por cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos cuando nos tienen que arengar. Perdónanos cuando nos tienen que recordar. Perdónanos, Señor, por no recordar cada día cuánto amor tienes por nosotros y dejar que tu amor nos movilice. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esa iglesia, Padre, que es movilizada por tu Espíritu y el amor con que nos has amado. Esa iglesia, Señor, que reconoce cuánto nos amas, que es capaz de medir ese amor, sin comparaciones entre unos y otros, sino solo mirándote a ti y caminando en pos de ti, Señor.
Queremos ser esa iglesia, Padre. Ayúdanos. Reconocemos nuestra lucha, nuestra carne, nuestra debilidad, y por eso la traemos a ti en esta mañana, Señor, y la entregamos a ti, para que en el nombre de Jesús tengas a bien quitarla de nosotros y poner a Cristo y poner su amor delante de nosotros cada día, para que caminemos, Señor, mirándote a ti, deseando ser como tú, cada día más llenos de la plenitud de lo que tú eres, Padre. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar, cuán bello es el Señor. Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará. Hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Quiero adorar la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.